De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción y al son del viejo violín mil jaranas canto yo. A las mujeres bonitas que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Como canto muy feo, mejor la recito, y es una de las canciones que escribió Cuco Sánchez. Y hoy, como lo prometido es deuda, estamos en su casa y estamos aquí platicando con Alina Sánchez, la hija de Cuco Sánchez. ¿Dije bien la letra, Alina? Muy bien, no, hombre, hasta ya quería bailarla. Es que es de las primeras canciones que me aprendí, fíjate. Ah, fíjate, de verdad. En mi vida, pero así de memoria. Ah, y pues mira, qué bonito. El Mil Amores. Qué bonito. ¿Y por qué? ¿Será Pues algo no inconsciente sé. o...? No sé, cuando estaba ahí en el coro de la escuela, pues esa la pusieron y me Qué la aprendí bonito. de memoria y me encantó la canción. Sí, es una canción muy alegre que le compusiera a mi papá a Altamira, Tamaulipas. El lugar donde él nació. Exactamente, él nació por coincidencia en Altamira, Tamaulipas, porque mi abuelo era general pagador del ejército. Ajá. Y mi abuela era soldadera. Entonces, pues andando en el tren, iban hacia el norte y a mi abuela le dan los dolores de parto y entonces no hubo partera, no encontraron partera. Entonces el asistente de mi abuelo fue el que ayudó a mi abuelita. Fueron a un paraje pues más alejado de donde estaban todos los soldados, las soldaderas, y como nuestras indígenas fuertes y orgullosas pues ellas echan los hijos al mundo. Así echó mi abuela a mi papá, jalándose de la rama de un árbol, y antes hacen un hoyo para que en ese hoyo caiga el chamaco. Uh-huh. Y así en la tierra. En la tierra. Uh-huh. Mi abuelo le dio un gasné de seda a su asistente para que con eso lo limpiara y lo cubriera. Pero nació literalmente en la tierra. Entonces, ¿cómo no va a haber amado a México, claro, mi papá, si fue un fruto literal de esta tierra tan hermosa que es México? Sí, él tenía mil amores para México, ¿no? Finalmente todas sus canciones se las escribió a México y a nuestra cultura. Y a nuestra cultura, y ojalá tengamos tiempo de decir un poema maravilloso que le compuso a México. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y entonces, pues bueno, nació en Altamira. Iban para Ciudad Victoria, ¿verdad? ¿Tengo entendido? No, iban más al norte más todavía, al norte, iban a seguir hasta el norte, pero pues ahí se quedaron. Ahí se quedó, no mi abuelo. Uh-huh. Mi abuelo sí tuvo que seguir, y mi abuela se quedó en Altamira por 6 años. Mi abuelo, pues ella se estableció ahí, todavía tuvieron un hijo más, que es mi tío Enrique, en paz descanse también, más chico que mi papá, pero él nació de 7 meses y nos contaba, yo todavía quiero hablar en presente, uh-huh, y ya van a ser 18 años de su partida, pues siempre pero está presente, finalmente. Aquí está mi papá. Y que era un hermano que fue muy, muy pequeñito, que había en una caja de zapatos, nos contaba mi papá. A los 6 años de vida ya no siguieron juntos mis abuelos. Él se regresó después de varios viajes a México, se quedó en Puebla, y mi abuela tenía familia en Tulyehualco. Uh-huh. Entonces, vivieron en Tulyehualco a partir de los 6 años, y por eso se pelea Tulyehualco, que mi papá ya sea de Tulyehualco. En realidad él amó Tulyehualco también muchísimo, y íbamos muchísimo a visitar a la familia allá y todo, pero pues donde nació, y nació, claro, en Altamira, Tamaulipas. Igual que Agustín Lara, ¿no? Que los veracruzanos se lo pelean y dicen que nació también chilango de nacimiento, pero él caso, sí creo yo que hizo honor a ser más hijo, ajá, veracruzano que chilango, ¿no? ¿Él adoptó la Ciudad de México, Cuco Sánchez? No, él siempre se declaró tamaulipeco. Él compuso 2 canciones. La del Mil Amores, por ejemplo. El Mil Amores, ajá, por supuesto, que viene a ser casi un himno para Tamaulipas, sin no duda, nada más para Altamira. De hecho, ahorita vamos a ver un reconocimiento que le hizo el Estado de Tamaulipas a tu exactamente, papá. Pero eso al ratito. Al ratito, ¿verdad? Sí, no adelantemos vísperas, como decía por ahí. Entonces él se vino a México con mi abuela, pero ellos eran muy pobres.
y mi abuela tenía pues una choza, digamos, o no sé cómo decirlo, una casita así de cartón y pobres, pobres. Mi papá se convirtió en pastor de ovejas y él nos platicaba que a las 5 de la mañana él se tenía que levantar, asearse y decía, yo hacía a un lado el hielo para poderme lavar la cara. Y eso siempre nos lo dijo cuando nos quejábamos de algo. Por las mañanas muy frías. Porque no queríamos ir a la escuela o por cualquier cosa que nos quejáramos de lo algo que estuviéramos desarrollando de trabajo para la escuela o por algún proyecto, algo nos decía, acuérdense que yo me lavaba haciendo a un lado el hielo con agua muy fría y me iba a pastorear. Y sí, eso fueron cosas que te van quedando y que tú las recuerdas como ejemplos de vida. Claro. Porque empezó como pastor y acabó siendo el gran Cuco Sánchez, el gran ¿no? compositor del gran... Pero, ¿por qué lo logró? Lo logró porque él desde niño tuvo esa capacidad. Bueno, los genes son muy importantes. Mi abuelo tocaba 5 instrumentos. De una familia musical. Venía de un padre musical y entonces él nació con la facultad de poder componer música, que lo cual es casi, mi mamá decía, yo ya hice una canción, viejito, pero cuando la canté pues me sonó igualita tal. Le decía, pues de que la música, ¿cómo la haces, no? Eso es un don maravilloso. ¿Cuándo descubrió él que tenía aptitudes? Vamos, siendo pastor, ¿cuándo empezó él a descubrir que tenía aptitudes para cantar, para escribir, para sentir la música? Él iba a la escuela, después estuvieron viviendo en el centro de la ciudad y ahí asistía él a la escuela. En primero de secundaria, mi papá pues escribe, le encantaba escribir música y hacía mucha metáfora con sus letras y el maestro de música lo tocaba con la guitarra. Y entonces el maestro de música vio facultades en él y fue a hablar con mi abuela. Y le dijo, démelo, yo me hago cargo de su educación y de su educación musical porque él tiene muchas facultades. Pero mi abuela le dijo, no. Si él hubiese tenido ese tipo de educación, hubiésemos estado hablando de otro Cuco Sánchez. Pero no, mi abuela no lo permitió. Entonces, yo pienso que una parte fundamental para escribir sus primeras letras fue lo que se trae inconsciente de los primeros días de vida, porque pues estamos pensando en una soldadera, estamos imaginándonos si podemos un poquito, cerrando los ojos, pues la imagen de unos ferrocarriles en la noche, unas fogatas, los años 20. Unos soldados, unas soldaderas rasgando la guitarra y cantando ese tipo de música de la revolución. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, Grítenme piedras del campo, muchas canciones que él compuso que habla de la naturaleza, ¿no? Entonces, a esa edad él se dio cuenta, mi abuela se dio cuenta, por eso guardó muchas cosas, de la facultad que él tenía para componer. Y cuando aprendió a escribir en la escuela, empezó a plasmar todo eso que él veía en sus alrededores. Exactamente. Y la música surgía, no tenía educación musical, él se imaginaba la línea melódica y después él contrataba quien le escribiera las partituras, porque eso sí no lo tuvo, ¿no? Él contrataba a quien escribiera las partituras, él cantaba, él componía aquí en la casa, lo podían escuchar, que era una casa muy distinta, esta remodelada, pero en este sillón él se sentó, aunque tenía otro tapiz, él se sentó, y con armónica componía. Mi papá tocaba la armónica, que se usaba mucho en esa época, la guitarra y el acordeón, sin haber tenido ninguna enseñanza. Lírico. Lírico totalmente, ¿no? Entonces, pues sí, por eso vemos nosotros en toda su música cómo va madurando y cómo sus experiencias van cambiando. Pero pues yo creo que fue muy un hombre tocado por el
por un soplo es divino porque sí logró. Él tuvo metas desde muy joven. Él se iba a la XCW con su guitarra siendo un chamaquito. Pero dicen que no le abrían, que no lo dejaban No pasar, lo ¿no? Ay, pero es que llegaba un niño, o sea, que llegue allá con Claro. ustedes y ya es que yo soy gran compositor. Ajá, sí, hasta que ya sé. Don Alonso Sordo Noriega dijo, a ver, sí, ándale pues, no, toca. ajá. Y a ver cuál otra tienes, a ver cuál otra, y las Serranitas, Y le gustó a Don Lucha Alonso. Reyes, empezaron entonces ya a pedirle a mi papá sus letras, que en esa época siempre me dicen, es que los mejores compositores de música ranchera, pero antes de la música ranchera está la música campirana, Ajá. que es lo que mi papá compuso en un principio. Música campirana, literalmente del campo, ¿no? Y ya posteriormente, pues bueno, se va fusionando con la música ranchera, con el bolero ranchero, pero en sí él empezó siendo sus composiciones total y absolutamente campiranas. Y ese gusanito de probar suerte en la XW, eso surgió de él. Claro, no, mi abuela no tuvo nada que ver. Nadie mi lo papá, impulsó mi ni lo papá, empujó. mi, Ni mi nada. abuela ni se imaginaba dónde andaba mi papá. Bueno, sí, y en esas sociedades de entonces donde, híjole, es que va a ser artista, no, mejor no. No, y mejor que además sea- mi abuelita estaba muy ocupada, trabajando muy duro para mantener a sus hijos. O sea, ella estaba muy ocupada, mi papá estaba en secundaria, o sea, estamos hablando de un adolescente. Aquí tenemos una foto de, no sé si es en este, pero literalmente que era un adolescente. Y mi abuela, no, ella no, para ella guardaba cosas pero como poemas, como pensamientos, Ujú. y lo oía tocar la guitarra, pero no, nunca se imaginó que llegara a ser quien fue. ¿Cuál ¿no? fue la primera canción que le grabaron ahí en la XW Mi que alguien le chata, pidió? Mi chata. Mi chata fue la primera canción. ¿Quién y se que la fue cantó? Las Serranitas, Las Serranitas. y Lucha Reyes Uy. y La Torcasita. Ujú. Grandes voces. De las grandes ¿no? intérpretes Del femeninas. momento, sí, exactamente. Y así fue como él empezó y de ahí no se detuvo porque actualmente vemos que las estrellas de la música surgen y como espuma, Ujú. pero yo les pregunto, si hablamos de Fallaste Corazón, tiene mi edad, 65 años va a cumplir, Ujú. y se sigue grabando. Quiero ver qué canción de ahorita, dentro de 65 años, se va a seguir grabando o siquiera van a saber que existió, ¿no? Sí, dicen que la fama dura 5 minutos, ¿no? Pero cuando hay un trabajo detrás y cuando hay una trayectoria, pues ahí se queda. Y es que anteriormente los compositores escribían poemas y los musicalizaban. En la actualidad, aunque fueran cómicos, eran realmente poemas. Y en la actualidad escriben una melodía pegajosa con ritmo que pegue y a ver qué le ponemos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, van cambiando los ritmos y se van olvidando esos ritmos anteriores. Nos queda un minutito, Lina, para este bloque, pero ¿qué surgía primero, la letra o la línea melódica, la melodía? Muchas veces las componía juntas. Juntas. Sí, lo Iba veía. tarareando, Iba tocando la guitarra, cantando y escribiendo la letra. Así como en las películas los vemos. Y entonces... Y otras veces estábamos comiendo en el restaurante y de hilito se corría una canción completita. La idea, después las limpiaban, ¿no? Ya con la guitarra Claro. y todo. Pero de las dos maneras lo hacía. Y Nunca supe que escribiera primero la música, ¿eh? Eso sí no lo supe. Se le iba nunca. ocurriendo. Y en este rincón tan personal de Cuco Sánchez, Alina, estamos viendo, por ejemplo, fotos de la boda de tus padres. Cierto, ¿no? sí. ¿Por ahí quieres empezar? Por ¿Quieres que ahí nos platiques podemos la boda de empezar. tus papás? ¿Cómo se conocieron tus papás? Mira, en esa época, Ajá. las niñas bien iban a conocer a los artistas a la radio. Porque es la radio, no es el radio, ¿verdad? La radio, claro. Es la El radio es radio. el aparato. Exacto, la radio es todo el mundo pero de- los jóvenes no lo saben en la Ajá. actualidad. Bueno,
Eso fue entre paréntesis. Entonces mi mamá, que era hija de charro, mi abuelo era charro, él tenía, pues él vendía los durmientes para los ferrocarriles, o sea, eran de mucho dinero. Ujú. Con sus amigas iban a conocer a los artistas a la XCW. Ahí se conocieron muchos, ¿eh? Sí, con las fans, pues. Sí. Entonces mi mamá cantaba, ella era reina de los charros y tenía una voz maravillosa. Y cantaba una canción que era de la autoría de mi papá, pero ella no sabía. En eso le toca conocer a mi papá, que no era como era de viejito, él era muy guapo. Y mi mamá le pregunta cuando termina la función, perdone, ¿de quién es esta canción? Y mi papá le dijo, de un servidor. Ujú. Ay, pues es que yo la canto. Le dijo, oiga, va a ser el santo de mi mamá, Dolores, el Día de las Dolores. Me gustaría invitarlo. Entonces mi papá le dijo, con mucho gusto. Y fue. Y de ahí, Ahí surgió Pal Real. el flechazo. de ahí para el Real. Pero mis abuelos no querían a mi papá. ¿Por qué? Porque era artista. Pues porque era músico. un artista, era un cantante que no era éxito, o sea, era un cantante pobre, Ujú. ¿no? Como todos los que empezaban en esa época. Y y mamá sí era una niña de chofer, o sea, Ujú. de mucho dinero, Una ¿no? niña bien, como Una se dice. niña bien, como decían. Pues, yo no tuve tanto como ella llegó a tener, pero también fui una niña bien. Y y entonces, pues se oponían y mi mamá en una ocasión escuchó que mi abuelita le decía a una amiga, pues sí, ya vamos a mandar a Matecha a Estados Unidos para que Ujú. ya no vea al tal Cuco. Ujú. Y mi mamá que le habla a mi papá y le dice, oye, fíjate que escuché esto, ¿cómo ves? Y mi papá le dijo, bueno, dile a Laura Sánchez, que era la amiga íntima de mi mamá, Ajá. que mañana nos vemos, se van de uniforme y se cambian y nos vemos en la Magdalena Contreras para casarnos. Siempre tiene que Yo haber ahí una tengo amiga un amigo, cómplice. sí. Y se casaron en la delegación Magdalena Contreras. Y de ahí regresaron a hablar con mi papá. No se la robó ni se la llevó a casa de su mamá como antes se usaba, Sí. ¿no? Sino que regresaron y mi papá enfrentó a mi papá, a mi abuelito, y le dijo, pues acabamos de casar porque nos querían separar y nosotros no queremos. Y mi abuelito pues a lo hecho pecho y entonces les hizo la gran boda por la iglesia. Finalmente se dio tu Finalmente. abuelo. Ajá. Entonces, la canción de No soy monedita de oro es la historia de mis papás. Fue precisamente por eso. La compuso ya casados, pero ahí describe esa potranca fina y todo, Ujú. o sea, toda la letra, si la vemos, es la historia de ellos. No soy monito de oro para caerle bien a todos. Exacto. Anda, ve y dile a tu padre a ver Ajá. quién da más por su hija, Ujú. ¿no? O sea, y nunca nos imaginamos que es una historia de ese tipo. Bueno, y relata pues algo que no es mentira y que no es fantasioso, sucede todos los días en, Sí, exacto. nuestra sociedad. Exacto, pero además sucedió en su vida, ¿no? También. Y entonces mi papá, pues ya casados, iba a sus presentaciones, pero vestido de manera muy sencilla. Y no tenía un gran sombrero de charro, pero mi mamá sí tenía. Entonces ella le dijo, mira, este sombrero con el que me coronaron te puede servir porque es blanco. Él ya necesitaba vestir así Ya para necesitaba sus tener presentaciones, mayor presencia, para el ¿no? trabajo. Ajá. Exacto. Y entonces, pues él usó el sombrero de coronación de mi mamá como reina de los charros en la Metropolitana por muchos años, hasta que se desgastó. Mi papá no lo usaba en la cabeza, porque él decía que parecía tachuela, porque él era muy chaparrito. ¿Cuánto medía? Ay, yo no sé cuánto medía, pero yo creo que me llegaba como por aquí, un Ujú. poquito más bajito que yo. Ah, pero adentro de las botas de charro, que ya de por sí traen un tacón así, Ajá, el tacón. él se pone otro adentro igual, le hacían las botas especiales. A lo mejor para Entonces, la cámara, se cuando empezó veía la un poquito. televisión. No, y además en donde trabajaba, Ujú. pues junto a los mariachis, pues sí se quería ver un poquito más alto. Y pues ese sombrero lo van a ver y sí lo usó muchísimos años. Entonces, ese sombrero decía que era sombrero de la suerte.
y él lo traía en la mano entonces, ¿no? Y le daba la vuelta y le decía a mi mamá, mira viejita, esto es como si te trajera yo de la mano, tú me das la suerte, ¿no? Y entonces por eso está de la orilla de una parte muy ya muy desgastado, que ese sombrero debe de tener unos 68, 70 años de Sí, edad, simbólicamente traía a tu mamá de la mano siempre con ese sombrero. Exactamente. Ahí está colgado en una parte aquí de esta sala, ya lo están viendo ahí en la pantalla. Y hasta que se fue tu papá, ¿dejó de utilizar el sombrero? No, ¿O ya no, llegó un no. momento en que ya lo Llegó un colgó momento ya? en que mi mamá le dijo, no, ya regrésamelo, porque ya me lo vas a regresar hecho cachitos. Mm. Y para ella también significaba Claro, mucho ese por sombrero, supuesto. ¿no? Tenía un valor muy, muy importante. Pero pues sí fue su sombrero de la suerte. Y también aquí conservas algunos de los trajes de charro que Sí, acá utilizó tengo, Cuco Sánchez. sí, Si los puede tomar la cámara. este traje que podrán ver en la foto, pues fue utilizado en una película donde trabajó con el indio Emilio el Indio Fernández y María Félix, Ujú. sí, pues el pantalón. Acá está otro traje, que bueno, ya están bien, 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 imagínense Es un bien traje viejitos. completo ya. Es de cuando Ujú. él empezaba, pero era bien flaquito, ¿eh? Miren, ya quisiera Y yo hacía tener. ejercicio, ¿verdad? Hay fotos donde se le ve haciendo mucho ejercicio. Sí, sí fue boxeador. Bueno, Ujú. él quiso ser boxeador. Bueno, o sea, le hizo al disque boxeador. Pero ¿Antes sí, de su carrera de músico? yo creo que o lo alternaba como hobby? como hobby. Y aquí tenemos uno al que Ajá. ya le había quitado la botonadura, Que es como de pana, ¿no? que es de Ujú, pana. ujú. Y pues bien, son los recuerdos que tengo de trajes de mi papá. Y él le quitó la botonadura para Le guardarla. quitaba las botonaduras para pasarlas a un traje nuevo. Y porque los usan muchas veces, no es como los vestidos de las artistas que se ponen uno y luego otro, no, ellos usan mucho, por eso por eso son trajes lisos. Y bueno, ¿qué es el traje de charro? ¿No? En realidad no es que haya un traje de mariachi, no, es el traje El de traje de charro. Él practicaba la charrería. No, Nunca la practicó. no. No, Era si él, por fines si él artísticos hubiera nada más. practicado la charrería, mis abuelitos hubieran estado encantados y hasta lo hubiera ayudado a mi Claro, por tu abuelito. abuelo, ¿no? Exactamente, porque mi abuelo era charro, de coleada, de todo. Y se vestía de charro por motivos artísticos nada más. ¿O? Mi abuelo, No, no, tu papá. mi papá Sí, solo claro. por motivos artísticos, exactamente, que usó mucho también vestir de traje negro Ujú. para diferente tipo de eventos y nada más llevar el sombrero. Yo no lo ubico vestido de otra cosa que no sea de traje Que no de sea de charro. traje de charro. Pero sí, porque en Argentina, por ejemplo, hizo muchas presentaciones en donde le pedían, es que mi papá cantó tangos en Argentina. Ah, esa no me la sabía. Sí, no, es que mi papá es que es, ¿Le gustaba también el tango? Sí. aquí, mira, luego te voy a enseñar, tienes ¿Escribió tangos no, o él cantaba escribió de...? un vals, Ajá. cuando él estuvo en Argentina, que se lo escribió a mi mamá, y con la música de vals argentino, Ujú. pero allá le pidieron hacer un disco con tangos. Entonces aquí tengo una letra que él escribía la letra muy grande con la canción para memorizarla. Entonces la iba leyendo y cantaba, pero a partir de ahí le gustó mucho los tangos. Pero entonces en Argentina le pedían que cuando lo contrataran para cantar Algún tangos tango. fuera vestido de negro. Claro. Elegante, pero de negro, ¿no? Y y es que tuvo muchas, tenía uno gran oído. Claro. La música lo ayudaba a componer. Si él estaba en un lugar donde se escribían los tangos, escribía valses no se arriesgaba a escribir un tango como mencionarlo tal cual, pero sí un vals argentino. Tenía una extraordinaria ¿no? memoria musical para recordar. Exactamente. No, y además lo escribió, él el que escribió, que se llama No me toquen ese vals, Ujú, lo escribió claro. estando en Argentina. Por supuesto. Y describe el centro de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Él en Argentina filmó varias películas. En Chile. O sea, Sí, eran él hizo estrellas un nombre continentales. Sí. muy fuerte en todo Sudamérica y España sobre todo. Y Alina tiene pues una recopilación muy importante de muchas de las cosas que escribió Cuco Sánchez, cartas, y decíamos hace ratito,
en pedazos de papel, ¿no? Ahí donde se le ocurría, a lo mejor decía Lina, en un restaurante, pues escribía la letra de la canción. Y aquí hay una carta muy importante, en donde aparece una de las letras más significativas de la obra de Cuco Sánchez, Alina. Así es. ¿Quieren que la lea la carta? Esta Por carta la favor. escribió mi papá porque, pues resulta mi mamá estaba embarazada, ella ya había perdido un bebé porque tenía RH negativo, entonces eran embarazos de alto riesgo. Y se tuvo que ir a reposar. Mi papá pues no, difícilmente, o sea, es bien difícil que un hombre comprenda que lo que es el absoluto reposo, y menos en la vida que tenían mis papás. Entonces, pues se molestaron un poco y mis abuelos dijeron, pues ellos tenían una casa en Acapulco, pues mira, mijita, para que no haya riesgo, vámonos a Acapulco. Se fueron a Acapulco y entonces mi papá le escribe esta carta en donde, pues miren, se las voy a leer, con su letra, y todas sus faltotas de ortografía, ¿eh? Dice, fíjate mamacita que hasta hoy, martes, no he podido hablar con tu papá. Ya me andaba por platicar contigo, aunque sea por escrito. Tú sabes que esto no es una carta, sino pedacitos de mi corazón hablándote en secreto, de manera que nada más tu corazón lo oiga. Bien, pues como no me aguanté, me puse a platicarte todo. Sabrás que mañana lo veo a como dé lugar, pues me voy a poner a esperarlo desde las 6 de la mañana hasta que salga. También quiero decirte que por favor me mandes aunque sea tu nombre y le cojas a mi hijito su manita y que me ponga aunque sea unos garabatos, pues quiero saber lo más pronto posible de ustedes. Mamacita, no sabes lo que te quiero y Dios mediante te lo demostraré más adelante. Ese de la manita es mi hermano Alejandro. Mamá, aquí va la letra de la canción que hice, pues espero que la entiendas porque ya sabes que no sé escribir. Y está y tú que te creías el rey de todo el mundo. Toda la letra. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadados de todos te reías. Y ahora imploras cariño, aunque sea por piedad. Pero si se fijan, porque no todo el mundo se fija, ni siquiera los que la interpretan, le está hablando a su propio corazón. No es una letra de despecho, es una letra de exigencia a su propio, de autoanálisis a su corazón. Bueno, pues toda la letra. ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué escribió la canción así? Pues porque porque a mi mamá la mandaron allá y él... ¿Se sentía culpable? Sí, se sentía responsable, pues en primer lugar de su hijo ya nacido, de mi mamá que estaba allá y estaban separados. Y el conflicto de la distancia. Sí, porque entonces llegar a Acapulco no era como ahora, niños de 3... Solo, imagínate, eran viajes de 8 horas. Sí. Luego dice, ¿te gusta mamá? Bueno, pues quiero que le pongas nombre y me lo digas. Ella la bautizó, la canción. Me lo digas luego porque la va a grabar Aceves Mejía y Jorge Fernández. Vale. Pues están teniendo buena demanda mis canciones. Mamacita, por favor contéstame lo más pronto posible con el nombre de la canción, ¿verdad? Mañana que vea a tu papá te escribo, pero primero contéstame esta. Por ahora es cuanto te dice quien te adora. Dale mis bendiciones a mi Piri, y mi Piri era Alejandro, mi hermano, y a 1250 gramos. O sea, sé yo, que ahora ya le subí un poquito más, casi llegó al kilo. Que tú estabas ahí en producción, digamos. Estaba en producción. Ajá. Y tú recibe muchos, pero muchos besos de tu viejo que te adora, Cuco Sánchez. 1953. 1953, exactamente. Era cuando empezaba a despuntar ya Cuco Sánchez. Ya tenían ellos 4 años de casados. Y sí, sus canciones se empezaron a grabar muchísimo. Y como era otro México donde respetábamos mucho nuestras raíces, en donde la radio tocaba la música mexicana, era difícil encontrar otro tipo de música, pues entonces no había más. Los intérpretes, la clásica, sí. Bueno, había música sinfónica, música de los grandes maestros. Exacto. Pero predominaba en México la música. La música mexicana de todos los géneros. Sí. Y entonces los intérpretes podían repetir las canciones, no les importaba ni siquiera entre ellos que 2 famosos cantaran la misma canción,
porque tenían público para cada uno y lo iban a representar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, sí empezaron a tener muchísimo éxito las canciones de mi papá. Y él empezó a trabajar mucho en el cine. Él empezó, o sea, su canción que lo catapultó antes de Fallaste Corazón al conocimiento del público, pues fue La Cama de Piedra. La Cama de Piedra. Que le pidieran de un pedacito, porque en esa época se habló mucho de un plagio. Mi papá siempre fue muy honesto con sus letras y está registrado como arreglo de Cuco Sánchez, no como letra y música, aun cuando a él solamente le dieron de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera, el inicio de un poema cubano. Y él, en primer lugar, le cambió a de piedra, de ser la cama, de piedra la cabecera, y siguió todo lo demás de la letra, ya es de su autoría, ya no es arreglo. Y él la musicalizó, porque era un poema. Volvemos a lo mismo. Pues él nació, si no ha habido tierra ahí, hubiera habido piedra. Exacto. En la tierra. Exacto. Y además acuérdate que te conté que fue pastor. Sí. Y él siempre nos platicaba que todo el Pedregal eran piedras, hijos, donde yo venía a pastorear desde Tulyehualco. Todo llegábamos hasta esta zona de piedras volcánicas. Claro. Para él las piedras tenían un símbolo de vida. Grítenme piedras del campo. Exactamente, o sea, mucho significado. Y el tipo de película, que era tipo revolucionaria, pues empataba, ¿no? El tipo de letra para esa película. Esto es producto, desde luego, el cine, las presentaciones, es producto de la fama que él iba teniendo. ¿Estaba cómodo con la vida de ser artista, con la vida de ser una estrella ya, Cuco Sánchez? ¿Le gustaba? A mi papá le gustaba la música, él vivía para componer, para interpretar, y él decía, yo no voy a dejar de interpretar a otros porque mi papá acariciaba con su voz, o sea, cuando tú lo ibas a escuchar por ejemplo, al Zafiro, es que él cantaba de una manera que no necesitabas conocer el idioma para sentir lo que él te estaba transmitiendo, que era realmente un intérprete, ¿no? Entonces, a él sí le gustaba. No lo cambiaba. Él era una persona de carácter muy recio, muy firme, tesonero, que es lo que yo heredé, bendito sea Dios, y nada se le interponía. Entonces, sí disfrutó él, porque él, de ser un humilde campesino, pastor, a ser fue muy amigo del rey Juan Carlos de España, por ejemplo, el príncipe Bernardo de Holanda, cuando vino a México en una presentación que le invitaron a mi papá, le regaló a mi papá al príncipe su sombrero. Y en retribución, el príncipe le regala un caballo pura sangre. Y ahí entrando por esa puerta, esto era comedor, le decía a mi mamá, ¿qué crees, viejita? Que me regalaron un caballo pura sangre, el príncipe de Holanda. Ya le mandé decir que no, que muchas gracias. Mi mamá, que fue reina de los charros, bueno, casi se desmaya. Pero ¿cómo, Cuquito? ¿Por qué se lo rechazas? ¿Y dónde lo vas a tener? No. Pues así. Nunca perdió la sencillez, a pesar Nunca perdió la sencillez. Yo como su hija digo que él empezó a escribir su nombre picando piedra y lo acabó escribiendo con letras de oro. Así es. ¿Y cuál fue la canción, el trancazo musical de Cuco Sánchez? ¿Fallaste corazón? Es la que más ha sido interpretada. Pero fíjate que mi papá tuvo la suerte de que en vida y en su tierra sí fue, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Mi papá sí fue muy, muy querido en Tamaulipas. Y creo yo que para mí también la canción del Mil Amores tiene un significado muy importante porque ha sido adoptada casi como un himno. No, hasta título de película. Y igual que Fallaste Corazón. Bueno, Sí, Fallaste también. Corazón hasta de cómic. Sí. Película, telenovela y cómic, o sea, de todo. Pero esta de El Mil Amores es
es el sentir del amor de la gente tamaulipeca a mi papá. Y eso para mí ha sido muy, muy importante. Pero él tuvo muchas canciones también de frontera, porque a él le tocó empezar y ser famoso en la época de que antes no le llamaban como ahora a Trump, ¿verdad? ¿Tex-Mex? Los Tex-Mex, no, Ajá. eran los braceros, Ajá, claro. que estaban autorizados por un periodo de tiempo, iban y regresaban. Sí, por la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que los permitieron pasar. Exactamente. Ajá. Y entonces había muchas canciones como Corazoncito Tirano, en donde describe la relación del que parte y que está pensando en a quien deja. Así tuvo muchísimas letras también. Entonces, aunque Fallaste Corazón ha sido interpretada por muchísimos, y ahorita la acaba de presentar hace como 3 meses que estuvo Rafael en el auditorio, y bueno, innumerables intérpretes. Creo yo que también una de las más hermosas ha sido El Mil Amores. Pero todas, tenemos, por ejemplo, Lila Downs grabó Corazoncito Tirano, y también está en flamenco y está traducida. Y así te puedo ir platicando de cada canción, ¿no? Y a él nos decías fuera del aire que también le gustaba interpretar música de otros autores. ¿Cuál era el género que más le gustaba? Ya nos platicabas del tango. Bueno, a él le encantaba el tango. En Argentina, cuando trabajó allá, le pidieron que grabara tangos. Le encantaba, pues es que él era así, sí, ese sentimiento que traía en el alma. ¿Era muy bohemio? ¿Le gustaba la bohemia? No le gustaba. Él era él decía que si quería seguir cantando para lograr lo que él quería alcanzar, tenía que cuidar su garganta. Claro. Él dejó sí tomó, pero él dejó de tomar muy joven y de fumar. Solamente cuando, pues es que lo platico, Castro Ruz le mandaba regalar puros, porque La Cama de Piedra fue un himno. Los guerrilleros, ustedes saben que aquí hicieron sus prácticas, claro, en México. Claro, en la colonia el Che Guevara, ¿sí? O sea, el Castro Ruz, sí, era sí. un himno para ellos, La Cama de Piedra. Entonces, pues aunque mi papá nunca fue a Cuba ni trató personalmente a Castro Ruz, siempre que venía alguien de Cuba, le mandaba a mi papá puros con ese propio, y se los llevaba al Zafiro, con dedicatoria y todo. Y entonces él se fumaba sus puros de Castro Ruz, pero no porque había como mucha admiración de Castro Ruz para mi papá, pero no hubo una relación de amistad. Era como un himno ya de su revolución. Pero interpretó muchas canciones a toda la República Mexicana, de cada estado, y a muchos autores. Alina, cuando piensas en tu papá, ¿qué canción te remite? Nuestro Gran Amor, porque ahí están los dos, están mi mamá y mi papá, porque esa es una canción que describe a mi mamá. Es la sonrisa de quien quiero más. Y así como lo puede ver en la fotografía de la boda, esa era su sonrisa. ¿Dejó cosas inéditas, Coco Sánchez? Sí, tengo varias cosas inéditas que pienso yo ir a registrar para poder, yo no, pues como no tengo ni la menor idea de lo que es música, pienso hacer un libro, más como poesía. Como un poemario. Sí, exacto. ¿Y musicalmente? No, pues ¿qué le pongo ahí? Ahí dejas ya la producción musical de Coco Sánchez. Exacto, sí. Alina Sánchez, que es una delicia platicar contigo, visitar esta casa en donde vivió Coco Sánchez, en este lugar donde se siente la atmósfera, donde me dices que se sentaba en este mismo sillón, ¿verdad? Sí, fíjate, mi papito lindo murió de Alzheimer, y ellos ya no vivían juntos. Mi mamá sí fumaba, y mi papá llegaba, lo traía el chofer, le traía su paquete de cigarros, y se sentaba aquí a tomar su café con una rebanada de pastel de chocolate. Platicaban. Yo tengo muchos apuntes de mi mamá de lo que le platicaba, y se despedían, se iba, y a los 15 minutos regresaba, y estaba mi papá en la puerta con su paquete de cigarros para venir a visitar a mi mamá, tomarse su café y su rebanada de pastel. Se me enchina el cuerpo, porque ya no recordaba que acababa de venir. Pero aquí está, y aquí sigue. Aquí sigue, y seguirá siempre, es muy presente. Ni les conté la historia de por qué es tan presente, pero es bien presente. Y es la memoria histórica, la memoria musical
de México, que esa nunca la vamos a perder, la de Cuco Sánchez. Alina, muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes, un placer, ¿eh? Dios los bendiga, un verdadero placer. Gracias a todos los que los escuchen, los invito, rápido me da tiempo, los invito a visitar la página de mi papá, es Cuco Sánchez Oficial, en Facebook, y igual en Instagram, Cuco Sánchez Oficial. Visítenla, yo ahí pongo muchas anécdotas y también pueden participar si interpretan algo de mi papá, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues yo no, porque te digo, canto muy feo, pero si la recito, si me deja recitarlo, lo voy a hacer en algún momento. Visítame, gracias. Encantada Claro de la sí. vida, y muchísimas gracias. Gracias, Alina. Muchas gracias por tu hospitalidad, transmitiendo lo más valioso de México. Es el programa de Fundación Así. Yo soy Iñaki Manero. Seguimos.